En este día, Día del Señor, vamos a hablar de la historia del nacimiento del Hijo de Dios, narrado en el capítulo 1 de Mateo, del 18 al 25, y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del versículo 26 al 38. Esta historia del nacimiento del Señor Jesucristo es el cumplimiento de una profecía hablada por uno de los profetas de Dios llamado Isaías, como 600 años antes de este acontecimiento. Él dijo en el capítulo 7, versículo 14, «He aquí, la Virgen concebirá un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel», que quiere decir Dios con nosotros. En el Evangelio de San Mateo, el Espíritu Santo le habla a José, el marido de María. En este capítulo ya sabemos el nombre de la Virgen. Ahí, 600 años atrás, el profeta solamente mencionó que la Virgen, una mujer virgen, es la que el Dios Todopoderoso había escogido para tener la concepción con ella. Y esto es importante porque en el tiempo en el que se anunció el nacimiento del Señor, ya para hacerlo en el año 1 de nuestra era, habían muchas vírgenes en ese tiempo. Y seguramente que muchas, el nombre María también era muy común en aquel tiempo. Cuando se anunció, cuando el ángel visitó a María, que dice en el Evangelio de San Lucas que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la tribu de Judá, de la línea del rey de David. Porque esa era también la profecía que el Señor, en el tiempo del rey David, Dios le habló diciendo que de sus lomos habría de nacer el Rey de Reyes, el Rey de Señores, el Señor de Señores. Así que el nombre era muy común. Acuérdense que la hermana de Moisés también se llamaba María, así que no era pues en el tiempo de él, del nacimiento del Señor Jesucristo, su madre recibía ese nombre. Pues como actualmente el nombre María también es muy común, y no solamente en nuestro país, sino en todos los países del mundo también hay Marías. Y bueno, ¿cómo localizar? ¿Cómo pues el Señor sabía quién era la Virgen que Él había escogido? Y así como Dios había escogido a David porque era un hombre conforme al corazón de Él, seguramente que María también era una virgen conforme a su corazón.
Estamos hablando de una mujer joven, muy joven. En ese tiempo que estamos hablando, pues era muy común que las mujeres se dieran en casamiento muy jóvenes. Estamos pensando de que cuando esto sucede, María ni siquiera tenía 20 años. Así que ella había sido enseñada en la ley de Moisés, era respetuosa de la ley. No solamente era virgen, porque todas eran vírgenes, había mucha gente, señoritas que eran vírgenes. En aquel tiempo era más fácil que las mujeres de esa edad fueran vírgenes, porque no es como el tiempo de hoy que la mujer sale, está mucho tiempo fuera de su casa y un familiar pues confía en que su hija, los padres confían de que su hija que no tenga sexo cuando anda por fuera, cuando está en la escuela, cuando trabaja. En aquel tiempo era pues más notorio de que las mujeres llegaran al matrimonio vírgenes, pero pues aun cuando sean vírgenes, no todas tenían buenos pensamientos. Seguramente que estaban muchas de ellas pensando en las cosas también sexuales más que las otras cosas. Así que la Virgen María pues era muy especial y Dios escogió a esta María, y probablemente habían otras vírgenes también que también así se llamaban María, pero Él seleccionó a alguien que estuviese muy cerca de su corazón, que fuera respetuosa de la divinidad. Y es así como se le anuncia a esta jovencita que el Espíritu Santo habría de concebir al Hijo de Dios. Esto es importante también mencionar, que no solamente en el tiempo antiguo se pedía virginidad. En el tiempo de ahora es muy difícil saber si una señorita conserva su virginidad, aunque ese sea el deseo de los padres. Y cuando pues no hay respeto de Dios, cuando en las familias no se respeta y no se nombra a Dios, pues es muy difícil. La gente, las señoritas, pues a veces solamente se le dice señorita de nombre por respeto, pero pues en la realidad miles y millones de ellas llegan al matrimonio no siendo vírgenes. Sería muy importante, y esto es para el pueblo de Dios, para la gente que ya es cristiana, que fuera muy vigilante en este aspecto, porque a Dios le agrada la pureza también de cuerpo, no solamente de pensamiento. Y pues dentro del pueblo de Dios no quiere decir que también en el pueblo de Dios no haya también este tipo de cosas, pero como Dios llama a la gente que anda en pecado, porque también los jóvenes también andan en pecado, cuando ya ellos también se arrepienten y hacen profesión de fe. Cuando hablamos de profesión de fe es porque se arrepienten y confiesan sus pecados delante de Dios. Bueno, pues Dios las perdona. Lo mismo que los jóvenes, también se pide que haya ese tipo de situación de virginidad. Y desde ese momento, pues, se requiere que el joven, hombre o mujer, no practiquen más el sexo. Si antes de conocer al Señor lo hacían, pues a partir de ahora ellos también tienen vida nueva y deben de cuidarse
aunque hayan practicado el sexo, a partir de ahora, pues su relación con Dios, teniendo una vida nueva, ya es una responsabilidad. Dios ha perdonado todos esos pecados y se espera de que el creyente joven, hombre y señorita, sean respetuosos de su condición. No quiere decir que pues ya no, el pecado ya les quitó la virginidad, y eso no quiere decir que van a volver a ser vírgenes, pero van a tener contención de no hacerlo hasta que conozcan a su pareja. Y los que nacen en seno cristiano, en familias cristianas, pues deben de ser cuidadosos, recomendar a sus hijas, a sus jóvenes, que vivan en santidad, porque no hay cosa, o puede ser algo tremendo, que alguien llegue al matrimonio y que los dos sean vírgenes. Eso le agrada a Dios. Bueno, pues la Virgen María, así era su condición. Puede haber sorprendido a José, así se narra, que después que el Espíritu Santo visitó el ángel Gabriel, que es el nombre del ángel que fue enviado para anunciarle a María que había sido escogida porque los tiempos ya se habían cumplido, de la profecía que Dios le dio a Isaías para que hablara y le dijera al pueblo que habría de nacer el Señor de señores, el Rey de reyes, el enviado de Dios. Por eso se llama Jesucristo, porque en el Antiguo Testamento se menciona el nombre Emanuel. El Señor, antes que naciera, se le dio muchos nombres, pero con el nombre que se le registra, porque fue instituido por Dios, porque Dios así le dijo, tanto a María como a José. Cuando Dios le habla a María, le dijo que le habrían de poner el nombre de Jesús. Y cuando José había decidido dejar a María porque se dio cuenta que todavía no habían tenido relación sexual, se dio cuenta que la que iba a ser su esposa empezó a notar que pues su vientre estaba creciendo. Entonces él dijo que bueno, pues decidió dejarla en secreto, y todavía no, pues no le dijo a María, ni siquiera le preguntó, o puede ser que sí, porque lo que sigue es como si se hubiese enterado. Entonces el ángel interviene y le dice que no tuviese temor de casarse, de vivir con María, porque lo que había engendrado no era de un engaño. María no había engañado, el ángel le tiene que aclarar a José, la que va a ser tu esposa no te ha engañado con ningún hombre, sino que lo que sucede es que María ha sido escogida por Dios. Y tanto María como José amaban a Dios. Eran dos creyentes que respetaban al Señor de los cielos. Y cuando escucha la voz de Dios, José, él entonces toma a María como su esposa, y no fue un engaño lo que María le estaba sucediendo, porque ella no había tenido sexo con ningún varón, porque así es como se narra en el Evangelio de San Lucas, cuando dice María: ¿y cómo puede ser eso si yo no he conocido a ningún varón? Entonces
el ángel le dice, ese es un asunto de Dios, aunque le dijo que iba a estar bajo la sombra del Espíritu Santo. Y así es como se dio. Así que los que puedan estar pensando que María había engañado a José, no le engañó. Si a veces sucede en la vida cotidiana que una joven se casa, pero antes de casarse ha concebido de alguien más y se guarda ese secreto, y el hombre pues cree que ese es su hijo. Ahí hay una mentira. José no fue engañado, sino que el mismo que le había avisado a María también le avisó a él qué es lo que estaba aconteciendo, y la palabra del Señor dice que desde ese tiempo entonces José tomó a María como su esposa. Y para aquellos que piensan en el versículo 25 del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, donde hemos mencionado que está esta narración, y dice que la palabra en el versículo 25, que José no tuvo relación sexual con ella hasta después que había nacido su primogénito de María. Respetó todo ese tiempo. Así que por alguna razón la gente le dice actualmente la Virgen María todavía. Así le conoce. Pero en realidad la forma de referirse como los apóstoles se referían a María después, en ningún momento se habla de la Virgen María. Ellos nunca mencionaron la Virgen María. El nombre que ellos le daban era la Madre del Señor. Nunca le dijeron María la Virgen. Eso ya es tiempo después que los maestros, como menciona el apóstol Pablo, y después vendrán falsos maestros enseñando cosas que nada tienen que ver. Y ese engaño, esa mentira, pues lo refuta la misma palabra del Señor. Porque la palabra del Señor habla de los hermanos de Jesús. Y cuando se habla de los hermanos de Jesús es porque José y María, después del alumbramiento del Señor Jesucristo, la conoció sexualmente. Así que esos que dicen que la Virgen sigue siendo virgen, pues esa es una mentira tremenda, porque eso ha permitido un sinfín de cosas, creencias que no son ciertas, como mencionarlo. Y eso hace de que María vaya tomando otra cosa en el camino de la vida de la iglesia, de la gente, de los cristianos, hasta llegarla a convertirla en una diosa, ¿no? En el versículo 38 del capítulo 1 de Lucas dice, hágase con tu sierva lo que tú has decidido hacer. Ese versículo 38 del capítulo 1 de Lucas es importante porque hay gente que cree, porque les han dicho por decreto de la iglesia romana, de que hasta decir que es la madre de Dios. Eso es una aberración, porque Dios, pues la Biblia no dice que María haya concebido a Dios. Y es una teología amañada de decir que si Cristo es Dios, pues entonces María es madre de Dios. No, María no es madre de Dios, es madre
del Señor Jesucristo en la parte de la carne. Y cuando ella menciona, hágase con tu sierva, lo que tú has dicho, estoy dispuesta a cumplir esta disposición de cuidar, de proteger, de darle enseñanza al Hijo de Dios. Así es como el Señor hizo que llegara el Señor Jesucristo en el vientre de una mujer. Ahí tomó carne, ahí tomó cuerpo, y así es como se hizo visible el Dios Todopoderoso. Es así como la gente conoció al Señor Jesucristo. Por eso los apóstoles decían, lo que nuestros ojos han visto y lo que nuestras manos han palpado es la del Hijo de Dios. Y eso era tremendo, porque era maravilloso que 12 personas hayan sido escogidas para andar con el Señor Jesucristo por más de 3 años y ser enseñados. Y entonces ellos predicaron, fueron testigos fieles de que ellos anduvieron con el Hijo de Dios. Así que esta situación de convertir a María en una diosa, pues eso es diabólico, porque actualmente, especialmente con nosotros aquí en México y en otros países, adoran a María. Reconocen a Jesucristo, pero adoran a María. Se inclinan ante María. ¿Cómo es posible que una sierva de Dios se le suba hasta los niveles de estar más allá de la altura de Dios? Entonces, si eso fuera, ¿por qué María en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan le tiene que pedir al Señor Jesucristo que haga algo por la boda, por el matrimonio que se había casado? Ya no tenían vino para repartir, llegó más gente de lo convenido, no alcanzó. O sea, parece ser que era una gente importante. Ellos habían invitado al Señor Jesucristo y a sus familiares y también a los discípulos, a los apóstoles, para asistir a esa boda. ¿Por qué mejor no dijo, espérenme tantito que yo voy a hacerles el milagro de darles vino? ¿Por qué tuvo que recurrir al Señor Jesucristo? Pues no lo podía hacer ella. Si es la madre de Dios, ¿no lo podía hacer? Pues claro que sí, si así fuera, que ella fuera la madre de Dios, entonces, ¿para qué Dios? ¿Para qué el Señor Jesucristo? Bueno, a ese nivel está la gente, y son millones de gente que creen eso, porque no leen la palabra del Señor. Hasta en su propia Biblia lo pueden entender, porque hay la Biblia católica y hay la Biblia que manejamos los que somos cristianos evangélicos. También en la Biblia de ellos se puede notar que no hay nada de que sea la madre de Dios. No, Dios no tuvo mamá. El que tuvo mamá es lo encarnado en la carne. Ahí sí, en esa parte de carnalidad, de vientre, de protección materna, el Señor Jesucristo tuvo alguien que lo guiara, que no le impidió su crecimiento espiritual, que no le impidió su entrega a la gente, sino al contrario, ahí estaba ella apoyando. Porque José
él murió antes, aunque lo conoció, pero José no estuvo en la cruz del Calvario. Muchos años atrás él murió y solamente le quedó su madre y sus hermanos. Sus hermanos, llega un momento, eso dice la palabra, que lo criticaron también, cuando ellos no creían que él fuese lo que él decía, porque el Señor decía, yo vengo de arriba. Y sus hermanos, pues obviamente también. La única que no entró en ese juego fue la madre. ¿Por qué ella no? Porque ella amaba a Dios, conocía a Dios y sabía quién le había hablado años atrás en la concepción del Hijo de Dios. Esa es la parte de María. Y todos estamos admirados por eso. Y todas las señoritas debieran de hacer lo mismo. No adorarla, porque esa es otra cosa. Pero sí decir, bueno, así como María era una virgen, devota del Señor, adoradora del Señor, las muchachas vírgenes debieran así, quiero ser también. Y Dios ama a las vírgenes, pero a las vírgenes que lo buscan, a las vírgenes que lo respetan, ellas van a llegar a ser importantísimos si ellas son así. Y es lo que deben de buscar, de ser respetuosas de Dios. Y les va a conceder una vida muy fortalecida, así como fortaleció a María. ¿Se imaginan ustedes? Aún cuando el Señor Jesucristo estaba sufriendo, ella estaba al pie de la cruz de Jesucristo. Si ella es la Madre de Dios, pudo haberlo salvado. Pudo haber hecho algo, pero no pudo hacer nada, porque lo que se dice de ella ahora es, pues con todo respeto a los que creen así, ese es un engaño de Satanás. Perdónenme, pero la Biblia no habla así de María. La Biblia habla de María como una mujer adoradora de Dios y que se presentó como sierva de Dios. Y una sierva está dispuesta a cumplir el mandato de Dios. Y lo hizo hasta el final. Hasta el final. En la cruz del Calvario. Y no solamente en el final, sino que después de la resurrección de Jesucristo, ella estaba ahí en el Pentecostés. Pero no como jefa de la iglesia, no como la Madre de Dios, como algunos dicen, sino como sierva, obedeciendo a lo que decían los apóstoles, confirmando de que era cierto lo que ellos decían. Pues Mateo no vio eso, pero ella sí era testigo de cómo había sido el nacimiento de Jesucristo, de que un ángel bajó del cielo para informarle qué es lo que estaba sucediendo en la mente de Dios Todopoderoso, y que ella había sido elegida por Dios, pero no para que la gente la subiera a los niveles de Dios. A Dios no le agrada eso ni lo ve, lo deja, porque pues el diablo tiene que hacer lo suyo, metiéndose a la vida de las gentes importantes que tuvieron que ver con el nacimiento del Señor, para cambiar la historia
Hay mucha gente que está adorando a María y se va a ir al infierno. Así que te invitamos a ti que nos estás escuchando a que cambies ese pensamiento. No es María, es el Señor Jesucristo el que vino a mostrarnos el amor de Dios, el que nos ha amado primero, el que nos ha dado de su amor, de su afecto y de su cariño, y así como nos ha cambiado a nosotros, así te quiere cambiar a ti. Ábrele tu corazón, arrepiéntete de tus pecados y dile: yo ya no quiero pensar como piensan los otros. Yo quiero pensar en cómo María obedeció la palabra de Dios para que se cumpliese lo que Dios había dispuesto desde el principio, de venir a la tierra y hacer la obra salvadora a través de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga a todos.